lo primero, agradeceros muchísimo por invitarnos. Me parece una gran noticia que le hayáis dado un taller solo a la comunicación y a la desinformación que se ha difundido durante la pandemia, porque bueno, nosotros hemos detectado muchísimos bulos y muchísima desinformación desde que comenzó. Yo soy Luisa Bernal, soy periodista de Maldita.es. No me quiero extender mucho en presentar a Maldita.es porque son solo 10 minutos y había muchísimas cosas que contar. Contaros que somos un medio de comunicación independiente, también somos una fundación sin ánimo de lucro y copyleft, lo que significa que cualquiera puede reproducir nuestros contenidos. Y bueno, aparte de periodismo, intentamos dar datos, tecnología y herramientas para que no se la cuele al ciudadano, ¿no? Nos dedicamos al periodismo de verificación, al fact-checking. Bueno, yo personalmente, con otras personas de la redacción, estamos dentro de un proyecto junto a la agencia de noticias Servimedia, que se llama Vacúnate, impulsado por Google Digital News Initiative. Y bueno, con esto nos estamos centrando muchísimo en la desinformación sobre vacunación, así que de esto os voy a hablar un poco también. Pero quería empezar, bueno, por cómo fue cómo nos llegó a nosotros cómo sufrimos nosotros la pandemia de COVID-19 en su primer momento, ¿no? Cuando aquí en España, en marzo de 2020, nos confinaron a todos, lo que vimos es que estábamos en un momento de miedo, de incertidumbre y que el móvil y las redes sociales eran como la ventana de la gente para acceder a información. Por ejemplo, en la redacción nosotros teníamos un servicio de WhatsApp manual y pasamos de tener unas 200 consultas diarias a tener unas 1.500 consultas al día. Esto al final impulsó que luego desarrolláramos un chatbot de WhatsApp por la cantidad de consultas que nos estaban llegando. En ese momento lo que veíamos es que no había información, ¿no? Entonces, cuando no hay datos, cuando apenas teníamos información sobre la enfermedad, era el momento perfecto para que se difundieran los bulos. Por ejemplo, vimos que había mucho descrédito a las fuentes científicas y al conocimiento, ¿no? La gente no sabía qué creer y no confiaba en las fuentes oficiales, en las cosas que se decían en ese momento. Un problema al que nos enfrentamos es que en ese momento nadie sabía nada, ¿no? No había ninguna certeza sobre el virus. De hecho, no sabíamos ni siquiera bien en ese momento cómo se transmitía, mucho menos cómo se curaba o cómo se prevenía. Entonces, era el caldo perfecto para que surgiera esta ola de desinformación. En cambio, la desinformación a la que nos enfrentábamos sí tenían datos, sí tenían certezas, ¿no? Entonces, era muy difícil combatir con datos porque no los tienes, porque no los sabes, porque acudes a las fuentes y no lo saben, ¿no? Y muchas de las cosas que tuvimos que desmentir en ese momento era simplemente decirle a la gente, oye, de esto no hay evidencias, de esto no se sabe nada aún. También un problema de la desinformación científica en general, pero que se ha visto muchísimo con la pandemia de COVID-19, es que hay demasiadas desinformaciones que vienen de voces que se hacen pasar por expertos, ¿no? Se viraliza mucho más un audio que dicen que es de un médico de no sé qué hospital que un audio de tu primo, por ejemplo. Entonces, a la gente esto le llega a su móvil de WhatsApp y no sabe distinguir, ¿no? Porque, como decimos, apenas había información y la gente necesitaba respuestas. Este era el panorama en el que nos vimos. También vimos que la información en español era la misma, ¿no? La información que se difundía aquí en España podía llegar a Latinoamérica y la que se difundía en Latinoamérica podía llegar aquí a España. Entonces, bueno, por ejemplo, hicimos una red con diferentes verificadores para combatir esto, diferentes verificadores de Latinoamérica. También hicimos un informe con otros países europeos en los que vimos que, bueno, que la desinformación en muchos casos era similar, ¿no? Se difundía mucha desinformación sobre mascarillas, sobre remedios, sobre curas. Entonces, bueno, vemos que ha sido un fenómeno totalmente globalizado el de la desinformación. Nosotros hasta el momento hemos desmentido más de 1.100 mentiras y desinformación. Muchos de estos son sobre la vacuna, por cierto. Y bueno, pasando a hablaros de la vacuna, yo creo que una cosa muy curiosa
a la que nos enfrentamos es que la desinformación sobre la vacuna ya se difundía antes de que llegaran las vacunas en sí. O sea, he puesto este artículo porque es muy ilustrativo. Miguel Bosé, en verano de 2020, hizo varias publicaciones y vídeos diciendo, bueno, que la vacuna iba a llevar microchips, que la vacuna iba a hacer que nos controlaran por tecnología 5G. Y bueno, es desinformación que era cuando aún ni siquiera las vacunas se estaban desarrollando y ni siquiera se habían sacado al mercado. También desde el principio de la pandemia vimos cómo los movimientos antivacunas desinformaron desde el primer momento. Cuando aún no había nada ni se sabía nada de las vacunas, ya ellos empezaron a desinformación de lo que sería la próxima vacuna, ¿no? Esto es algo en lo que a lo mejor en España no estamos familiarizados, pero sí en otros países están familiarizados con el movimiento antivacunas desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, cuando llegaron, antes de que llegaran las vacunas, lo que vimos es que en España hay mucha confianza en las vacunas, sí se ha visto, pero por otro lado sí que es verdad que el terreno estaba ya, el entorno estaba ya como la gente estaba ya viendo mucha desinformación y había mucha desconfianza respecto a la vacuna, por cómo también se habían desarrollado tan rápido, etcétera. Y vimos aquí que había ya muchas corrientes, lo que os he comentado antes, que estaban desinformando muchos meses antes de que llegara la vacuna. Por ejemplo, el barómetro de 6 de noviembre decía que el 55% de la población no se vacunaría inmediatamente, pero de ellos el 60% cambiaría de opinión si se lo recomendara a su médico. Aquí vemos que en España la confianza en el sistema de salud y en nuestros médicos de cabecera, pues como luego se ha visto, ha sido una de las claves para el éxito de la campaña de vacunación. Pero ya está en España, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, esta es la última encuesta del Instituto de Salud de Carlos III, dice que los españoles no tendrían ningún problema, los españoles no tendrían ningún problema de ponerse una tercera dosis de la vacuna y un 69% no tendría problema en vacunar a sus hijos. Que son muy buenos datos y en España se ha visto que la campaña de vacunación ha ido bien. Eso no significa que en España la desinformación sobre salud, vacunas, en concreto la vacuna de la COVID-19, la desinformación no llegue y no suponga una amenaza, ¿no? O sea, hay estudios que se han hecho sobre desinformación y vacunas que demuestran que la desinformación aumenta las reticencias en la vacunación. Aparte, la desinformación que hemos visto sobre la vacuna, por ejemplo, se aprovecha mucho el hecho de que el desarrollo de la vacuna ha sido rápido y es un proceso que realmente no se entiende, ¿no? Por ejemplo, se ha difundido desinformación diciendo que la vacuna es una terapia génica o se difunde desinformación usando los estudios o publicaciones o estudios que la gente realmente no entiende, ¿no? O sea, la desinformación científica realmente se aprovechan de que la gente no entiende esos conceptos. Aparte, vemos que también mucha de la desinformación trata sobre efectos secundarios que no están probados, ¿no? Pero, como digo, dime. Disculpa un momento, es que hay retorno. A ver si el resto de compañeros que están conectados no tienen cerrado el micrófono. Si lo tienen abierto, que lo cierren, por favor. Creo que lo tiene abierto David. David, ciérralo. Pero hasta que no hablemos. Sigo, ahora no se escucha nada, sigo. Bueno, lo que decía, la desinformación por la vacuna pues va por muchos lados, pero sobre todo se aprovechan de que la ciencia para producir una vacuna es muy complicada, se aprovechan de que comunicar cómo se desarrolla una vacuna es muy complicado. Entonces, bueno, no me quiero extender aquí. Como os decía, bueno, hay estudios que demuestran que los bulos de la vacuna hacen que menos gente se quiera vacunar, pero, bueno, aquí os quería comentar lo que nosotros hemos aprendido para comunicar respecto a la vacuna. Lo primero, lo que decía antes, el hecho de que en España la vacunación haya ido muy bien no significa que la desinformación no haya afectado a la campaña. También es importante tener en cuenta que no toda persona que duda respecto a la vacuna es una persona antivacunas, ¿no? Este
es muy importante no decirle a alguien que tiene dudas que es un antivacunas. Porque, por ejemplo, una persona que duda, si le atacas y le dices que es antivacunas, va a dudar aún más, ¿no? Lo que nosotros hemos aprendido a hacer, lo que creemos que debemos hacer para comunicar es tener empatía con las personas y no suponer que la gente conoce todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Y menos en una cuestión tan complicada como la vacuna o cómo se produce una vacuna o qué ingredientes tiene una vacuna. Entonces, bueno, también es importante cuando se desmiente desinformación sobre la vacuna no pensar que ninguna duda o pregunta sea absurda, ¿no? O sea, lo más importante es entrar a todo, aclarar todo. Uno de los ejemplos más virales que hemos visto estos meses fue, por ejemplo, que la vacuna te hacía magnético. No sé si os acordáis de todos estos vídeos si os llegó alguno, vídeos de personas que se pegaban un tenedor en el brazo, se pegaban una cuchara en el brazo y decían que era la vacuna que les hacía magnéticos. Bueno, pues esto fue muy viral, no solo en España, sino en todo el mundo, y es una duda que hay que aclarar, ¿no? Y bueno, también hay que tener en cuenta que hay movimientos antivacunas muy organizados y que hay mucha gente a la que no vamos a convencer. Lo importante es llegar a esa persona que está dudando. Eso es lo importante. Y bueno, no quiero estar de más porque eran 10 minutos, espero haberme ajustado el tiempo. Ya está. Por mi parte, si tenéis alguna duda me decís. Aquí os dejo mi correo